El cerebro es uno de los músculos más importantes del sistema nervioso, si no el que más, debido a la cantidad de información que procesa y distribuye por todos los órganos que componen al ser humano. Una magnífica pieza de ingeniería que aún a día de hoy ni los más grandes científicos de nuestra era moderna han podido descifrar, y no es para menos, tratándose de la pieza de hardware más poderosa y avanzada jamás creada por el hombre. Un componente, por así decirlo, del cuerpo humano, capaz de administrar y transformar todos los datos recolectados por todas y cada una de las partes que componen al ser humano, que es a su vez el responsable de interpretar lo que percibimos a través de nuestros sentidos, como la vista, el oído y el tacto. En los siguientes minutos intentaré explicar una de las herramientas que hemos creado con el cerebro, misma que nos ha servido para interpretar nuestra realidad y cómo con el paso del tiempo vamos olvidando por la falta del mismo. El cuerpo humano es básicamente un sensor de estímulos y se podría decir que nuestro cerebro es la unidad central de los procesos. Todas las sensaciones humanas están basadas en lo que podemos oír, ver o tocar. A su vez, todos estos elementos son reinterpretaciones que nuestro cerebro guarda para poder darle un sentido a lo que estamos experimentando. Esta información la guarda en bancos de memoria para poder acceder a ella cuando sean necesarios. Estos datos pasan de convertirse en simple información a conocimiento adquirido. Todos estos procesos entre los sentidos y el cerebro son los que le dan forma a nuestra realidad. Originalmente este video iba a estar orientado a un poco más a un tipo de, no sé si llamarlo retórica o tipo de sátira hacia lo que es la realidad de la humanidad. No es un secreto para nadie que el mundo actual no nos gusta a todos los seres humanos y vivimos básicamente en un esquema en donde la imaginación de unos cuantos es la realidad de todo el mundo actual. Y por eso era la idea de este video, de a forma de burla explicarle a la audiencia que podemos imaginar un mundo en donde no existe el robo, en donde no existe el odio, en donde no exista la violencia, todos los derivados del odio, en donde no exista la carencia, en donde no exista la indiferencia de los ricos para con los pobres, en donde no exista la envidia, en donde no exista la egolatría, el individualismo que ha causado mucho daño a este mundo humano. Pero me di cuenta de que durante estos días estuve pensando que no sería como que lo más correcto hablar acerca de un video así, porque pues yo no soy quien para poder juzgar a los demás sobre lo que sucede en el mundo. Yo soy simplemente eso, un eslabón más en esta enorme y efímera cadena de seres humanos que todos los días formamos la realidad en la que nos encontramos. Y decir o querer pretender que vamos a cambiar el mundo con nuestras palabras es algo, retomando lo que dije, pretencioso. Así que solamente voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que es esta herramienta que nuestro cerebro nos proporciona, que es la imaginación. Esa hermosa herramienta que tenemos todos los seres humanos para poder salir de la realidad, para poder viajar a mundos extraordinarios, para poder crear una realidad distinta a la que nos ha tocado vivir. No como una forma de escape hacia nuestros problemas, sino como un pequeño respiro hacia nuestras propias ideas, hacia nuestra propia forma de ver el mundo y recolectar todo el conocimiento que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida.
No como una forma de decir que ya no nos interesa la realidad, sino como una forma de entender nuestra propia realidad, y principalmente es como una forma de platicar con nuestro propio yo interno para así poder retomar fuerzas y seguir en esta odisea llamada vida humana, y así tratar un poco de entender este mundo en el que nos ha tocado vivir, y así un poco tratar de entender que tal vez no podamos cambiar la realidad de todos los seres humanos, pero con esta herramienta podemos crear nuestro mundo en nuestra imaginación. Es algo curioso hablar de este tema, porque es un poco triste a la vez, pero al mismo tiempo es algo que si lo vemos desde una perspectiva distinta, nos deja avanzar, nos deja entender que el mundo existe tal cual, porque existen millones de seres humanos que tienen esta misma idea de querer cambiar o querer plasmar su idea de una realidad conforme a lo que ellos consideran que debería ser la realidad. En un ejemplo, yo puedo considerar que el mundo ideal debería ser aquel en donde cada ser humano debería existir en un lugar en donde no necesiten preocuparse por el que van a comer, en un lugar en donde no necesiten preocuparse por donde van a vivir, en un lugar en donde no deberían de preocuparse por esa necesidad de protegerse unos a otros, porque hay siempre alguien que quiere acechar y robarles o hacerles daño a sus seres queridos. Pero eso, como muchas otras personas y como muchos otros teólogos han dicho, eso es una utopía. Utopía. Plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Esa es una utopía que no es que sea imposible, pero no es posible para todos los seres humanos. Y suena un poco egoísta, y suena un poco cruel, suena un poco tajante tal vez, pero pensemos por un momento que como lo repito, no todos los seres humanos vemos la realidad de la misma manera. No todos imaginamos ese mundo ideal de la misma forma. Así como yo considero que las palabras que dije hace un momento debería ser la realidad para todo el mundo, no necesariamente significa que las personas que tengo a mi alrededor piensen de la misma manera que yo. Entonces, querer creer que otra persona aceptará el mundo que yo creo ver es un poco egoísta, porque le está privando a él de la manera de ver el mundo a como él lo plasma. Puede ser que para mí sus ideas sean aberrantes, puede ser que para mí sus ideas no sean tan lógicas como mi lógica, pero son sus ideas. Es cierto que hemos llegado a un estado en donde la sociedad ha establecido ciertos parámetros para que la realidad común sea la realidad general, pero eso es porque se llegó a un acuerdo entre un grupo muy grande de seres humanos que experimentaron todo tipo de transformaciones no muy pacíficas, que digamos, para poder llegar en el estado actual de la sociedad. Entonces, yo considero que la imaginación, retomando este tema, es una herramienta fundamental que nos podría ayudar a entender el mundo sin necesidad de querer cambiarlo, porque, siendo honestos, como una pequeña parte, como una diminuta parte de esta enorme cadena de seres vivos que existen,
no creo que podamos hacerlo. No creo que un presidente, no creo que un dictador, un gobernante, un rey, un emperador o cualquier tipo de clase de jerarquía que ustedes le quieran exponer a quien rija sus vidas en donde se encuentren, no creo yo que puedan cambiarlo. Sí, podrán establecer parámetros que se acerquen lo más posible a esa realidad. Pero la pregunta es, ¿a la realidad de quién? ¿O la realidad de qué? Porque como lo voy a repetir, hemos establecido los parámetros para que los seres humanos puedan convivir. Pero no significa que todos los seres humanos tengan la misma idea de libertad, de justicia, de paz, de amor y de etcétera, de todo lo que consideramos bueno en este mundo, es o lo ven de la misma manera que nosotros. Poesía, mi mundo de la imaginación. Puedo construir mundos nuevos. Yo soy la protagonista de mis propios sueños. Estoy en un lugar donde nada puede detener el deseo de escribir, lo bello de la expresión de mis pensamientos y emociones. A través de la palabra escrita puedo inmortalizar mi paso por la vida. La poesía es la masa inspiradora de hombres y mujeres con distintos puntos de vista sobre la vida, el amor, la amistad, la pasión y la libertad, entre otros. Para mí es la ventana que se abre para crear mis propias ideas, mis castillos de hierro. La heroína que siente y a la vez lucha por lo que quiere para sí misma. Poesía, mi espacio, mi tiempo, mi momento presente, y soy libre de llevarlo en mi mente, a imaginar la intangible, lo que nadie se atreve a escribir, lo que es tan mío, mi esencia. Salir de mi propia realidad para ver más allá de mis ojos y estampar en papel y hoja el viaje de mi alma y el regreso de mi espíritu en libertad, en una realidad tangible, dibujando en el cielo el renacimiento de mi ser interno, el amor, las palabras, escribir lo que me mantiene vivo. La poesía, mi mundo de la imaginación. Así que sí, yo considero que la imaginación es una valiosa herramienta que los seres humanos hemos desaprovechado y que cuando la utilizamos la hemos mal enfocado a cosas que casi siempre terminan interfiriendo en la mente de los demás. En un ejemplo, este video es una simple expresión de mi interior, de sacar todas las ideas que tengo de mi cabeza, pero no necesariamente significa que le va a agradar a todo el mundo. Es más, posiblemente las personas que lleguen a abrir este video lo van a cerrar al minuto de haberlo abierto. Es triste, sí, pero es la realidad. No me puedo poner triste o no me puedo poner alegre porque alguien coincidió conmigo, porque simplemente coincidió o simplemente no coincide con la forma en la que yo veo el mundo. Y retomando esto de que la imaginación es una herramienta muy importante, pues sí lo es, y deberíamos aprender a utilizarla mejor para que no necesitemos de otros seres humanos, en el sentido de que comúnmente creemos que otro ser humano podrá ayudarnos en nuestra mente, pero todos sabemos que al final de cuentas siempre nuestra mente es la que predomina con nuestras propias ideas, porque podemos escuchar a una persona que nos diga, ¿sabes qué? Mira, yo considero que tus problemas son esto, porque has tomado estas decisiones o porque has hecho estos movimientos, estos cambios bruscos en tu vida, y en base a ello tus problemas han salido a flote. ¿Y quién es el que al final de cuentas toma en cuenta esas palabras? Tu mente recopila todas las palabras que dice,
recaba información sobre los sucesos que ha hecho, y al final de cuentas quien toma la decisión de mejorar o empeorar su vida es el mismo individuo. No quiero decir con esto que no sirva de ayuda a las personas que tienen en su haber ese conocimiento para poder cambiar la mente de las personas. Pero al final de cuentas, quien decide realmente que quiere cambiar su forma de vivir es el mismo individuo. Así que, en ese sentido, deberíamos ejercitar nuestra mente, utilizar la herramienta que tenemos de la imaginación para poder recabar datos, para poder ver la realidad que tenemos enfrente y así poder tener nuevas ideas, así poder experimentar en nuestra propia mente los resultados que en la realidad plasmemos. Imaginemos en nuestra mente todos los posibles sucesos que podría causar ciertas decisiones de nosotros para con los otros, con las otras personas, para con los otros seres vivos. Imaginemos por un momento en nuestra mente los posibles eventos que podríamos evitar si no tomamos decisiones equivocadas. Utilicemos básicamente nuestra mente para prever ciertos errores que podríamos ocasionar y que eso podría traernos muchos problemas. Y ya así, para que no tengamos que culpar a nadie más por los errores que nosotros mismos cometemos. Creo yo que esa es una de las formas en las que podríamos utilizar esta magnífica herramienta que es la imaginación. Entonces, considero yo que la imaginación es esa herramienta que nos puede ayudar a entender el mundo en el que vivimos. Nuestra imaginación puede ser un arma de doble filo, porque podemos perder la noción de la realidad y vivir hundidos en nuestros propios pensamientos. Y podemos llegar a ese extremo en el que ya no queramos regresar a la realidad, porque nos gusta más entender el mundo bajo nuestra propia perspectiva. Y se nos va a hacer un poco incómodo o un poco difícil de entender la realidad de otras personas, la imaginación de otras personas, las experiencias de otras personas. Aprendamos a utilizar nuestra herramienta para poder entender nuestra realidad. Aprendamos a imaginar con nuestras propias experiencias y escuchando también a las otras partes de la humanidad. Se ha dicho en repetidas ocasiones en muchos libros que somos parte de una misma conciencia. Cada ser humano experimenta su realidad de maneras individuales, pero al final de todos somos uno mismo. Somos uno con la persona que nos cae mal, con la que nos cae bien, con la que nos gusta, con nuestro hermano, con nuestro padre, con nuestra madre, con las personas que en alguna ocasión nos han hecho daño. Pero también con aquellas personas que en algún momento nos hicieron sentir cosas que no conocíamos y que no sabíamos que existían. Y eso es algo de la grandeza que tiene el ser humano, esa capacidad de poder compartir experiencias sin necesidad de que un individuo las viva. El otro ser humano las puede vivir en su imaginación. Podemos imaginar con un video estar en el lugar en el que siempre soñamos, solamente porque otras personas pudieron grabar. Podemos ahora ver fotos, escuchar sonidos que nunca en nuestra vida habíamos escuchado porque otras personas las han creado. Entonces, fuera de ese concepto positivista relativo, es algo hermoso, es algo que nos puede ayudar y que nos está ayudando y le ha ayudado siempre al ser humano.
La historia del ser humano es un conjunto de experiencias adquiridas a través de personas que han plasmado sus ideas y sus anécdotas personales para que otro ser humano pueda venir y experimentar el horror, la locura, las más grandes y mejores experiencias humanas, los más grandes descubrimientos. Entonces, la imaginación de la historia humana nos ha hecho ser lo que somos ahora. Aprovechemos y sigamos aprovechando esa herramienta que tenemos como seres vivos, pensantes, como el sapiens que comúnmente nos hacemos llamar, para poder crear de nuestra realidad individual la mejor de las realidades. Porque al final de todo esto es lo único que tenemos, es lo único que podemos realmente cambiar, nuestra propia realidad. Podemos hablar de que queremos cambiar el mundo, comernos el mundo a pedazos, pero siendo honestos es algo muy difícil de hacer, que posiblemente en nuestro corto lapso de vida no lo podremos hacer jamás. Si existe eso a lo que llaman reencarnación o vidas pasadas o futuras, pues tal vez, pero si la teoría de que vivamos en nuevas vidas es cierta, pero también es cierta también que sus consecuencias es no saber que existimos en una vida anterior, pues entonces de nada sirve que esa teoría sea real o no, porque no habremos podido recopilar la información que vivimos con anterioridad para poder así mejorar en las cosas que no pudimos en nuestra vida pasada. Así que lo único que nos queda como seres vivos y que tenemos esa capacidad de razonamiento y esa capacidad de lógica y poder, esa capacidad de discernimiento que tenemos todos los seres humanos, es aprovechar esta hermosa herramienta que es la imaginación. Imaginemos un mundo mejor. Imaginemos ese mundo en donde nosotros somos felices. Tal vez la realidad nos golpee con que todos están en la misma lucha y con que casi nadie ha podido conseguir esa realidad de felicidad perpetua. Pero ¿por qué no intentar luchar desde forma individual lo que es nuestra propia felicidad? Y así poder plasmar en el mundo lo que nosotros consideramos que es la felicidad, sin querer imponer a los otros seres humanos lo que es nuestro concepto de la felicidad, de un mundo ideal, de una sociedad ideal. Y así, con el conocimiento que nosotros dejemos plasmado el día que nosotros partamos de este plano existencial, tal vez haya alguien que pueda copiar nuestra idea. Y así dejamos un granito de arena a esta enorme cadena que es la humanidad. Imaginemos, amigos. Imaginemos el mundo ideal que nosotros queramos. Salgamos un poco de la realidad que la colectividad nos ha hecho ver, que tal vez no nos gusta, pero que es lo que se ha podido hacer en estos momentos. Así que imagina todo lo que quieras, que nadie te puede arrebatar esa posibilidad, ese derecho, y que solo depende de ti.